vamos a considerar diferentes fenómenos naturales que causan daños no solamente a la vida, sino también a los bienes, bienes públicos, bienes privados, vidas humanas, y que dichos fenómenos existen en la naturaleza sin la intervención de la mano del hombre. Entonces, vamos a iniciar definiendo qué son los fenómenos naturales. Como su mismo nombre lo indica, vienen a ser hechos extraordinarios, algunos muy raros, y que son percibidos por nuestros sentidos y que estos fenómenos naturales se producen por los cambios físicos y químicos que ocurren en la naturaleza. Por lo tanto, hay que recordar la naturaleza se encuentra en constante cambio debido a dos fenómenos muy importantes, que es la erosión y la meteorización. Esos fenómenos naturales son súbitos, se producen de un momento a otro sin avisar, son sorpresivos y existen diferentes fenómenos naturales. Es importante que ustedes conozcan que un fenómeno natural pasa a llamarse desastre o catástrofe natural cuando se dan pérdidas humanas, cuando se dan pérdidas materiales y que superan de un parámetro normal. El que existe un sismo que nos cause a nosotros miedo es normal, todo el tiempo existe, pero cuando ya existen pérdidas humanas en grandes cantidades, entonces ya es un desastre natural. Y ya les dije, se producen por los cambios físicos y químicos que ocurren en el interior de la Tierra. Y ahora, entre esos fenómenos naturales, los más conocidos son los siguientes. Vamos a iniciar con lo que son los movimientos sísmicos. Son conocidos también como seísmos. Y cuando hablamos de movimientos sísmicos, estamos hablando a la sacudida de la corteza terrestre. Y este sacudimiento de la corteza terrestre no se producen en el exterior, sino se producen en el interior de la corteza terrestre. En el interior de la corteza terrestre se producen derrumbes, se producen agrietamientos en las placas continentales. Entonces, se originan entonces estos movimientos sísmicos por la liberación de energía. Estos movimientos pueden ser de dos tipos. Es oscilatorio cuando es horizontal y se llaman trepidatorios cuando estos movimientos bruscos, fuertes, son de forma vertical. Y pueden ser producidas por diversos factores. Pueden ser producidas por el movimiento de placas, que es también denominado el límite de placas. Pueden ser producidos por las erupciones volcánicas o por el hundimiento de la tierra. Y esos fenómenos de movimientos sísmicos ocurren generalmente en zonas lluviosas. Ahí les pongo un gráfico para hacer una diferencia entre el epicentro y el hipocentro. Pero más les he puesto este gráfico para que ustedes entiendan dónde se originan los movimientos sísmicos. Se producen en el interior. Cuando se da una falla geológica, produce ondas sísmicas que produce un movimiento sísmico que nace en el interior de la Tierra, pero se siente en el exterior. Entonces, el hipocentro es el movimiento que se produce en el interior de la corteza terrestre y el hipocentro es el movimiento que se siente de diferente intensidad ya en la parte exterior del continente. Entonces, estamos hablando de los movimientos sísmicos. Bien, hay que tener en consideración algunos conceptos para ir entendiendo los fenómenos geográficos. Y el primer concepto que debemos entender es lo que estábamos explicándoles en el gráfico, es el hipocentro. El hipocentro es el lugar real donde ocurre ese movimiento vibratorio en el interior de la Tierra. El epicentro es la zona en el interior de la Tierra donde se inicia la ruptura de la falla. De allí se propagan las ondas sísmicas. Por lo tanto, el epicentro es el punto de la superficie terrestre situada
encima del hipocentro, como les muestro aquí en el gráfico. Hipocentro es el interior de la Tierra donde se ha producido el movimiento vibratorio, y el epicentro es la línea perpendicular paralela en el exterior donde se siente el movimiento sísmico. Entonces, para que entiendan ustedes qué es el hipocentro y qué viene a ser el epicentro y qué viene a ser la magnitud. Cuando hablamos de magnitud, estamos hablando de estos movimientos sísmicos. La magnitud es la cantidad de energía liberada por las ondas sísmicas que se han producido en el interior de la Tierra. Y la magnitud de un movimiento sísmico se mide en la escala de Richter. Hace 2 días atrás hubo un sismo aquí. El epicentro ha sido en la región Junín. Y nos han dicho que ha sido un movimiento sísmico de magnitud 4,6 grados en la escala de Richter. Entonces la magnitud sirve para medir la cantidad de energía liberada en este movimiento sísmico en el hipocentro que se produce en el interior de la Tierra. Ahora, por otro lado, la intensidad es el resultado de la destrucción del movimiento sísmico a una escala que se puede observar. Los movimientos sísmicos inferiores a 4,6 grados de intensidad en la escala de Richter no producen grandes daños materiales ni humanos, pero si supera los 6 grados sí son catastróficos. Lo que pasó en Ica hace varios años, destruyó iglesias, destruyó bienes públicos, bienes privados, hubo pérdidas de vidas humanas. Esa es la intensidad. El resultado del movimiento sísmico, cuánto daño ha causado en los bienes y en la vida humana. Eso viene a ser la intensidad. Los tsunamis o los maremotos se trata de una ola o una serie de olas que se producen en una masa de agua que es empujada violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente. Un maremoto puede ser provocado por diferentes fenómenos. Un maremoto puede ser provocado por un terremoto, pero que se produce en la inmensidad del mar, por volcanes o por derrumbes de grandes masas de rocas que se producen en la costa, o explosiones de gran magnitud, e incluso los meteoritos que caen en el océano producen tsunamis o maremotos. Ahora, hay que diferenciar qué es cuando se denomina maremoto y cuando se denomina tsunami. El maremoto es un terremoto cuyo epicentro se localiza en el fondo del mar. Es un movimiento sísmico que se produce en el fondo del mar. Ese es un maremoto. El tsunami es la ola gigantesca que se produce por ese maremoto o por una erupción volcánica, y que también ese tsunami causa grandes daños en la vida y en la propiedad privada y pública, porque arrasa con todo su paso. Esa es la diferencia entre maremoto y tsunami. En las erupciones volcánicas, ¿qué vienen a hacer las erupciones volcánicas? Es el paso de magma o la lava, o también pueden ser cenizas o materiales sólidos y gas. Pueden también ser vapor de agua, azufre, hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre. Es lo que se produce cuando existe una erupción volcánica. ¿Dónde se forma el volcán? En el límite de placas, cuando juntan o cuando convergen. Pueden ser 2 placas oceánicas, o puede producirse cuando se converge una placa continental con una placa oceánica. Cuando convergen 2 placas oceánicas, o cuando convergen una placa continental y una placa oceánica, hace que la temperatura aumenta y las rocas se convierten en magma por las altas temperaturas, y buscan por dónde salir, por dónde desfogar, y lo hacen a través de los volcanes, que también causan daños y que también es un fenómeno
natural. Es un fenómeno, que es un fenómeno natural que se produce de forma súbita, de forma sorpresiva y que causa mucho daño. El alud es otro desastre natural, es otro fenómeno natural que se produce. ¿Qué viene a ser el alud? Es una avalancha, es el desplazamiento de nieve y trae a su paso rocas, restos de vegetación y que es causada por el desprendimiento generalmente de nieve. Ese es un alud que se produce en lugares fríos. ¿Causa desastres? ¿Causa muerte? ¿Causa destrucción? Sí, es un fenómeno natural que se produce entonces por el desplazamiento de nieve. Las inundaciones es la incursión violenta y lenta de agua en lugares secos. En nuestro querido Ambo, todos los años, entre enero y febrero hasta marzo, el río Huallaga se sale de su cauce e inunda las calles de la provincia de Ambo. Ambo, centro de Ambo, es un lugar seco, pero cuando el río se sale de su cauce e invade las calles, esa es una inundación porque está inundando lugares secos. Estamos hablando de agua. Si trae barro, si trae nieve, ya no es inundación. Podría ser una avalancha, pero no es inundación. Ahora, las heladas. Las heladas es la disminución de la temperatura del aire cuando llega a un punto inferior al de la congelación, o sea, a 0 grados o debajo a 0 grados. Ocurre en nuestro entorno, ocurre entre los meses de junio, julio y agosto. Bajan las temperaturas. Hoy día, por ejemplo, en la semana que ha pasado, mientras estaban ustedes de vacaciones, porque los maestros estábamos preparando nuestros materiales, mientras ustedes estaban de vacaciones se dio el fenómeno de las heladas en la zona rural, en la provincia de Ambo. Y muchas comunidades en los distritos de Mosca, Caina, Colpas, Ambo, han perdido las cosechas de papa, de habas, de oca, por las altas temperaturas, por las heladas. Ahora esa gente ha perdido su cosecha. Las heladas, la temperatura del aire ha llegado al punto de congelación y ha destruido todas las cosechas. A eso se le denomina heladas. El huaico, por otro lado, es el desprendimiento de roca y lodo debido que se originan en las épocas de lluvia. En geografía se les denomina precipitaciones pluviales. Se desplazan en las quebradas secas y traen roca, traen lodo y a su paso causan destrucción. Y en nuestra provincia, en la carretera central entre Ambo y San Rafael, todos los años existen este desplazamiento de lodo y rocas y obstruye el paso normal de los vehículos de transporte y causan destrucción de la carretera central y días, horas o a veces semanas, si el huaico ha sido grande, no hay circulación de vehículos por la carretera central debido al desprendimiento de roca y lodo, que viene a ser el fenómeno que se llama huaicos. Las sequías, por otro lado, es la ausencia de agua por espacios prolongados. También, como consecuencia de las sequías, vamos a tener la pérdida de cosechas, muerte de animales, y cuando existen sequías prolongadas, que sí se han dado en diferentes lugares del Perú y en ambos no ha sido ajeno, ha sido causa de la migración del campo a la ciudad, porque al no haber cosechas, por consecuencia de las sequías, la gente ha tenido que emigrar para no morir de hambre. Ese fenómeno ha existido y siguen existiendo. Los huracanes son fenómenos naturales que no se conoce en esta parte de América del Sur,
pero sí se conoce en América del Norte y en América del Centro. Y los huracanes son tormentas tropicales. ¿Dónde se producen estos huracanes, que son las tormentas tropicales? En los lugares de baja presión, donde los vientos llegan a superar los 110 kilómetros por hora y llegan a superar los 240 kilómetros por hora cuando los vientos son fuertes. Esos fenómenos, este fenómeno de los huracanes no se produce en América del Sur, pero sí en el centro y en el norte, que son muy comunes. Los tornados es otro fenómeno natural que no se producen en esta parte del continente, pero los tornados son columnas de aire que aparecen en forma violenta y toca tierra en forma violenta, causa destrozos, pérdidas de vidas humanas, pérdidas materiales de diferente tipo, pero es un fenómeno que no se produce en esta parte del continente de América del Sur, sino se produce generalmente en América del Centro y en América del Norte. Entonces, por lo tanto, los desastres naturales ya vienen a ser una serie de fenómenos que se producen en la naturaleza, pero tienen gran intensidad porque ponen en peligro la vida humana. Por lo tanto, no todos los fenómenos naturales son desastres. Existen desastres naturales, existen fenómenos naturales como un sismo de baja intensidad o un pequeño huaico. No causa pérdidas de vidas humanas ni de bienes materiales. Un fenómeno natural es considerado desastre natural cuando causa pérdidas de vidas humanas, cuando causa destrucción de bienes materiales, públicos o privados. En ese caso sí es un desastre natural. Si no, es un pequeño fenómeno natural que ocurre todos los días y que torna a denominarse desastres naturales cuando, una vez más les repito, cobra vidas humanas, de personas y destruye bienes materiales. Por ejemplo, un terremoto que supera los 6 grados de intensidad en la escala de Richter. Ahí es un desastre natural. Si no, es un fenómeno natural. Ahora, los desastres naturales varían de intensidad debido a diferentes factores. La vulnerabilidad. Las personas no están preparadas para un desastre natural, son vulnerables, pero hay lugares que sí están preparados para un desastre natural. Los quienes sufren daños, los que están en este área de vulnerabilidad, porque no están preparados para hacer una evacuación, no han habido simulacros, y si los han habido, no lo han asumido con responsabilidad. También otro factor de vulnerabilidad es la situación socioeconómica, la situación de pobreza, o también la educación de la población. La población educada que está preparada para reaccionar ante diferentes desastres no va a sufrir grandes daños, porque no están preparados. Sí. Por lo tanto, podemos decirles que los desastres naturales no se pueden suprimir, pero sí se pueden prevenir. Nadie puede decir, pues hay que eliminar un terremoto o un movimiento sísmico. No se pueden suprimir, pero sí se pueden prevenir a través de simulacros, a través de la educación a la población, y también se pueden mitigar. Pero esto es tarea de todos los hogares y de todas las familias, estar preparados en caso de un desastre natural. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de los desastres naturales? Pérdida de vidas humanas es una de ellas. La pérdida de los recursos naturales. La helada que se está dando en la provincia de Ambo estos días, ¿será un desastre natural? Sí, no se están perdiendo vidas humanas, sí, pero se está destruyendo la cosecha de las personas. ¿Es un desastre? Sí, porque está trayendo consigo pérdidas económicas. También un desastre natural causa el estancamiento de la economía. Puede producirse crisis donde se produce un desastre, porque la economía se va a paralizar. El desarrollo de la zona que ha sido víctima de un desastre natural también se va a paralizar. ¿Puede traer crisis en la economía? Sí, pues.
trae crisis, también trae atraso y estancamiento al desarrollo económico, minimiza el progreso en las zonas donde se ha producido el desastre natural. Entonces, por lo tanto, jóvenes, para terminar el tema, hay que estar preparados para cuando se dé un desastre natural y podamos asumirla con mucha responsabilidad. Hasta aquí llegamos, jóvenes. Hay que copiar la ficha que está en la exposición y hasta aquí llegamos. Gracias, nos vemos en la próxima clase.